Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. En el artículo anterior abordábamos la presencia de españoles de distinto signo prisioneros en los campos de trabajo soviéticos y cómo los procedentes de la División Azul no habían acatado el cautiverio. Aunque la guerra había finalizado, en muy pequeña escala, pero por las mismas convicciones, seguía desarrollándose a miles de kilómetros en el gélido país. Y es que los divisionarios estaban dispuestos a seguir luchando, en una batalla sin armas físicas, sin saber si tendría o no final. El yugo comunista, especialmente hostil, dada la inquina de Stalin por su derrota en España, combatiría contra los divisionarios en aplastante superioridad, y lo haría en dos esferas: una brutal represión directa y un intenso ataque psicológico. Los principales focos de resistencia fueron el campo de concentración de Makarino y el campo de Moscú número 27, sin desdeñar las valientes rebeldías de otros campos, porque a los españoles los dividieron en pequeños grupos en más de 100 recintos carcelarios, con continuos traslados. Separados por miles de kilómetros, sufrían periódicos desplazamientos a pie, con temperaturas congelantes como el cruce del Ladoga a 40 grados bajo cero y algunos pasando antes por las dependencias de la siniestra Lubyanka, sede del espionaje soviético. La represión directa tendría como escenario los calabozos y lóbregas mazmorras. Sobre los resistentes cayeron el maltrato, los castigos, las condenas internas, la reducción de la ración alimentaria, las palizas, vejaciones y duros interrogatorios que alternaban preguntas con golpes violentos. Y como seguían aguantando, para acabar con la resistencia organizada de los divisionarios, los directores políticos recurrían al aislamiento, tanto de los rebeldes como de los sospechosos de serlo, y a veces los castigaban con el estrogo, días en la celda de castigo donde dormían sobre cemento y las paredes empapadas de humedad y a pan y agua. Uno de los espacios de internamiento fue la llamada oficialmente barraca fascista, donde se les sometía a un régimen aún más duro que el resto de los prisioneros. Menos comida, más horas de trabajo y noches carcelarias en las que rezaban el rosario como símbolo de rebeldía. El llamarle así barraca fascista corrobora la tesis de Francisco Torres, máximo experto en el tema y autor de la obra de referencia Cautivos en Rusia, de que el combate continuaba a través de la ideología. Junto a ello, también consideraron que si separaban a los resistentes de los mandos, serían más fáciles de doblegar, por lo que pronto procedieron a la dispersión de los oficiales y suboficiales a campos más alejados. Esto en absoluto puso fin a su actitud valiente y algunos soldados rasos se erigieron en jefes rebeldes. Comenzaron a realizar sabotajes en distintos ámbitos y a organizar huelgas de hambre, que los rusos intentaban parar haciéndoles comer a la fuerza. Para penalizar las huelgas, cuando llegaban a su fin, se acometían nuevas dispersiones y procesaban a sus dirigentes. Nada menos que se abrieron a los divisionarios 69 procesos judiciales, que implicaban condenas a trabajos forzados de 10 a 25 años, o a penas de muerte, que se conmutaron por trabajos forzados de por vida. Se jugaban mucho y los ponían en una situación muy difícil de asumir, ya que implicaban que en caso de ser repatriados, ellos no serían liberados. Y otra de las torturas más crueles, emocionalmente hablando, era anunciarles que todos estaban liberados menos ellos. O torturas grupales anunciándoles que volverían a España, para a los pocos días decirles que no era cierto y se produjera un batacazo moral. Y junto a estas acciones represivas, un doble torpedo psicológico. Por un lado, atacar su intrínseca condición de seres humanos y por otro, intentar que renunciaran a sus férreas convicciones, tanto ideológicas como religiosas. La deshumanización estaría en la línea de despersonalizarlos,
e imbuirles de la mentalidad de prisioneros del Gulag, o lo que es lo mismo, convertirlos en autómatas con dos únicos ítems, el trabajo y la supervivencia. El segundo era la reeducación, atraerlos a sus filas políticas, y para eso una de las medidas fue la puesta en marcha del grupo antifascista. Los grupos antifascistas lo conformaban desertores y militantes comunistas enviados como guardianes y comisarios políticos del Ejército Popular de la República. Eran conocidos como Antifa, y su misión era destruir la autoridad moral de los oficiales españoles, romper su unidad y conseguir la rendición psicológica de estos combatientes que no aceptaban la sumisión. Y hacían todo tipo de maniobras para conseguir la firma de escritos contra España y que renunciasen a volver a su patria, aceptando la nacionalidad soviética. A los soldados, desnutridos y mal equipados, se les encuadraba en brigadas de trabajo, un trabajo agotador, para después someterlos a una intensa acción política. Y es que el cebo era especialmente tentador y muy difícil de rechazar. Las malas condiciones de vida, la alimentación insuficiente, la escasez de ropa o calzado, podía paliarse si acudían a las reuniones de reeducación antifascista, que también podían conllevar jornadas de descanso o un trabajo más cómodo. Muchos divisionarios hacían trabajos peligrosos en minas de sal, vías férreas, en los bosques talando árboles y en las minas extrayendo carbón para las centrales térmicas. Y claro, si acudían a las reuniones, aumentaban sus posibilidades de salvar la vida. Algunos llegaron a claudicar e integrarse en las reuniones y escribir cartas renunciando a su nacionalidad española y diciendo que el país del comunismo era el verdadero paraíso. Junto a lo que Torres considera combate o acciones de guerra en los campos comunistas que ya hemos narrado, lo fundamental fue el bastión moral que supuso que fueran capaces de resistir el poderoso poder de convencimiento de los antifascistas, y que las ejemplares acciones de estos líderes contribuyeran de forma fehaciente a que los divisionarios permanecieran como un frente sólido y no se desmoronaran a pesar de los años de cautiverio y el ver una liberación cada vez más lejana. Convivieron con presos comunes rusos y con judíos, confinados por el régimen estalinista para que no huyeran al recientemente constituido Estado de Israel. Torres también recuerda en Cautivos en Rusia que la muerte fue omnipresente. Del 70% de los que murieron en los campos lo hicieron entre 1943 y 1948, por tuberculosis, distrofia, agotamiento, desnutrición, disentería. Años muy duros, situaciones más que extremas que bombardearon la moral de los prisioneros. Pero aún así no se quebró la resistencia de aquellos hombres convertidos en un faro moral. Es más, el paso del tiempo no redujo su influencia, sino que se iría incrementando, paradójicamente, cuanto más años llevaban allí. La gran solidaridad entre la mayoría de los prisioneros españoles, independientemente de su filiación, fue continua. Así, por ejemplo, a la llegada de un grupo de hombres al campo, mujeres y niños, a los que oyeron hablar en español, los gritos fueron inmediatos: ¡Viva España! Pero estos rechazaron el diálogo al saber que pertenecían a la División Azul. Con ustedes no queremos nada. Pero nosotros con vosotros sí, porque somos españoles, contestaron. Eran republicanos exiliados, entre ellos el teniente coronel jefe del Estado Mayor de las Brigadas de Madrid, capitán Sauri, y una mujer con su hijo de 12 años. Habían sido capturados en la embajada española de Berlín, creyendo que eran el embajador y su esposa. Los encerraron en campos de concentración pese a sus ardientes protestas y afirmación marxista. Y aún así los prisioneros de la División Azul organizaron un socorro azul, quedándose sin alimentos para dárselo a las mujeres y a los niños. El inicial recibimiento hostil se convirtió pronto en amistad, y cuando fueron trasladados a otros campos fueron ayudados por los divisionarios a instancias de los del campo anterior. Otro de los ejemplos sería el entierro de uno de los pilotos republicanos que murió en uno de los campos de prisioneros. Los cadáveres simplemente se almacenaban congelados, y los divisionarios construyeron un féretro con maderas para enterrarlo con dignidad. Lo portaron y formaron ante él.
o cuando el capitán Palacios se enfrentó a los guardias por defender a un republicano. Por su comportamiento en los campos, los prisioneros acabarían obteniendo una de cada 4 grandes condecoraciones de la División Azul. Una cruz laureada de San Fernando para el capitán Palacios, 9 con medalla militar individual el capitán Oroquieta, tenientes Altura, Molero Ruiz Almodóvar y Rosaleni, al alférez del Castillo, a los sargentes Cabero, Moreno y Salamanca, al cabo Pestaña y al soldado Victoriano Rodríguez. Y 9 con la Cruz de Guerra con palmas, sargentos Arroyo, Quintela, cabos López Ocaña, Méndez, Serrano, soldados Alonso Granados, Juncos, Morlán y Ramos. Y si se revisan estos expedientes nos encontramos con acciones heroicas que se repiten en todos los condecorados. Durante los años de cautiverio, su invariable línea de patriotismo y valor, negarse a contestar a los interrogatorios, tomar parte en las huelgas de hambre, soportar con estoicismo y entereza las adversidades, rechazar con dignidad todas las promesas y amenazas que los rusos emplearon en sus interrogatorios, actuar incansablemente para contrarrestar la propaganda rusa e impedir que minase la moral de los prisioneros. Encarcelamientos en celdas de castigo por indisciplina y sabotaje, condenas a trabajos forzados y oponerse con valor a las maniobras de los rusos para conseguir la firma de escritos contra España, demostrando en todo momento un elevado espíritu militar y moral a toda prueba. Todo este valor y valentía sería ejemplificado en la figura del capitán Palacios, fiel y justo representante de las acciones de todos y cada uno de estos valientes. Una figura que todos los españoles de cierta edad recuerdan con nitidez por la potencia narrativa de la exitosa película de antaño Embajadores en el infierno. Pero tal vez la mayor solidaridad la mostraron cuando a su vuelta quisieron que volvieran todos con ellos, desertores y republicanos, y los capitanes Palacios y Oroquieta corrieron un manto de silencio sobre aquellos que un día flaquearon o que en un momento dado no pudieron resistir el horror del enemigo y perdonaron a todos sus guardianes. En 1949, al fin, a través de diversos testimonios, Franco tuvo informes concretos de la situación de los prisioneros. España, tras la guerra, había sido aislada por casi todos los países del orbe, pero en 1950 lograba la integración en los organismos internacionales de la ONU, paso previo a las Naciones Unidas, situación que podía favorecer la liberación de los españoles. Y en 1951 los divisionarios eran ya conscientes de que a España habían llegado sus mensajes, y los resistentes habían conseguido que muchos de los que habían renunciado a su nacionalidad se arrepintieran. Palacios y Oroquieta solían elevar cartas de protesta a las autoridades de los campos por la vulneración de derechos de los españoles, y esta vez se hizo al ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. La falta de respuesta llevó a la arriesgada convocatoria de una huelga general en abril del 51, en el campo de Borovich. Con Oroquieta y Altura como oficiales al mando, participarían más de 200 prisioneros. Y el campo de la mina también se sumó a la huelga, cuya bravura sería calificada como episodio numantino. Fue uno de los últimos capítulos bélicos de la Batalla de los 11 años, que uniría a estos hombres con legendarias proezas como la de los 13 de la fama de Pizarro o los héroes de Valer, los últimos de Filipinas. Lo que los divisionarios no sabían es que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de su cautiverio, España había iniciado el arduo camino para su liberación. Pero solo fue posible con la muerte de Stalin, cuando en 1953 su sucesor, Malenkov, tras complicadas negociaciones, autorizaría la repatriación en abril del 54. En los 11 años de cautiverio, los españoles habían vivido momentos de heroísmo, generosidad, compañerismo, solidaridad, sacrificio y esperanza del retorno a la patria. Y estos rebeldes no fueron doblegados, y en este caso su gesta no la lograron con armas de fuego, sino que brotó de su condición humana, auténticos soldados de hierro no solo en el frente, sino en la más atroz y cruel adversidad. Los jóvenes combatientes que un día salieron como cruzados de la civilización y de la fe cristiana,
ya no eran tan jóvenes, pero su fortaleza inquebrantable y su ingente testimonio de valentía y patriotismo les llevó a la victoria. Y por esta razón, muy pocos en la historia serían recibidos como ellos. En un barco con nombre de reina babilónica, el Semíramis, los héroes de las heladas estepas rusas retornaban a la patria a la que nunca dejaron de amar. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.